Muy buenos días a todos ustedes, mis queridos hermanos. Estamos ya en el día del Shabbat, día del Señor, día de reposo, el cual estamos muy contentos de poder nuevamente acompañarles en este estudio y darles una cordial bienvenida. Durante la semana hemos estudiado temas muy importantes para nuestra vida y para la de nuestra familia. Y por esa razón queremos resumir, queremos enfatizar todo el estudio que hemos tenido y que Dios pueda ayudarnos a comprender parte por parte de esta lección que tenemos. Vamos a iniciar nuestro estudio y como de costumbre quisiera invitarte a orar, porque es importante que nosotros nos comuniquemos antes a Dios para poder nosotros tener seguros nuestro estudio, porque recordando que el estudio no proviene de nosotros, el estudio proviene del Señor, la sabiduría proviene del Señor y Él nos da a entender todas las cosas, y por esa razón nosotros solamente somos instrumentos de Él. Vamos a comunicarnos con Él y pedirle su dirección. Donde tú te encuentres, vamos a orar. Bendito Señor, en esta mañana agradecerte, Señor, porque permites que tus hijos puedan, Señor, nuevamente reunirse para poder estudiar una lección más. Estamos en el día de reposo, el día que tú separaste para los seres humanos puedan regocijarse y puedan entender que tú, Señor, creaste todo este hermoso planeta, pero que por la causa de nuestro pecado ha sido, Señor, corrompido y cada día viene deteriorándose y acabando, Señor. Pero todavía, Señor, podemos disfrutar, Señor, de momentos gratos, porque tú, Señor, lo permites. Por esa razón, en esta mañana queremos comunicarnos contigo y queremos que nos enseñes estas lecciones maravillosas como padres, como hijos, como hermanos. Queremos, Señor, mejorar y queremos que tú, Señor, nos eduques en tu palabra. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, nuestro estudio para esta mañana nuestro estudio durante toda la semana que hemos tenido titulaba Infancia a los primeros 7 años. La infancia es importante para nosotros, poder educar a un niño y poder decirle que las cosas que provienen no son de casualidad, todo proviene del Señor. El texto decía en Salmos 8:2, de la boca de los niños, de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Dice que tú anclaste grandeza de los niños y de los que maman, porque sin duda que es así. Un niño te demuestra muchas cosas. Un niño puede darte a conocer un mensaje sin que él hable, porque por esa razón el Señor muchas veces habló de los niños. Entonces, vamos a desarrollar este bosquejo. Y yo sé que ustedes, si han escuchado todos los estudios que hemos tenido durante los días, vamos a comprender y vamos a recordar lo que hemos estudiado. Dice, durante el embarazo, ¿qué puede hacer ambos padres por el carácter de su bebé? ¿Qué deberíamos hacer durante el embarazo? En el capítulo de Lucas 1, capítulo 1, el versículo 5. Vamos a ver lo que dice Lucas 1:5. Dice, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la extinguieron.
la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la extinguieron. En el versículo 11 al 15 dice, vino a los que era suyo y los suyos no lo recibieron. Pero cuando lo recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Esto no nacieron en forma natural por voluntad humana, ni por el deseo de un hombre, sino nacieron de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y llenó de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria que como Hijo único recibió del Padre. Juan testificó de él y lo proclamó, diciendo, este es aquel a quien dije, el que viene después de mí es superior a mí, porque existe antes que yo. Qué interesante, ¿verdad? Dos personajes, dos educaciones, pero que a la vez esas educaciones fueron iguales. Por esa razón vemos a Juan, que él se preparó para ese ministerio grandioso que el Señor le había encaminado. Él preparó el camino para el maestro, y también el maestro, su educación, sencillo pero a la vez poderoso, ya que estaba dando a conocer la verdad. El testimonio en Consejos sobre el régimen alimenticio dice, pero si la madre se atiene invariablemente a principios rectos, si es templada y abnegada, bondadosa, apacible y altruista, puede transmitir a su hijo estos mismos preciosos rasgos de carácter. Qué interesante. El texto decía que la luz resplandeció y dice, y las tinieblas no pudieron extinguir la luz que venía. Ahora dice que los dos nacieron, pero nacieron en un ambiente que realmente era satisfactorio para los dos, para que pueda educar su carácter. Pero antes de poder nacer, en el vientre cada madre estaba actuando. Así como dice el libro de Consejos sobre el régimen, que si la madre hace esos principios rectos y empieza a educar a su niño en el vientre, será una gran bendición. Pero nosotros nos damos cuenta que es ahí donde muchos de los padres fallamos, ya que el niño en esa etapa escucha los gritos, escucha el llanto de la madre, escucha muchas cosas y siente, y todo eso que es negativo va transmitiendo la madre, y lamentablemente cuando el niño va a nacer vamos a ver su carácter. Por esa razón el Señor dejó dicho lo que deberíamos nosotros hacer, ¿verdad? Dice en el versículo 15, Juan testificó de él y proclamó diciendo, este es aquel a quien dije, y el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. Dice, durante el embarazo, ¿qué puede hacer ambos padres por el carácter de su bebé? ¿Qué debería hacer? Educarlo y encaminarlo por el camino correcto. ¿Pero cómo? Debería hacerlo a través del amor y de las palabras transmitidas de padre a hijo. No, se puede hacer eso. ¿Cómo? De alguna manera, nosotros pensamos que cuando el bebé está en el vientre de la madre, aún no escucha, aún no siente, pero si nos damos cuenta realmente que todo está avanzando, ¿verdad? Y todo ya está formado, y ese niño o esa niña va entendiendo lo que el padre quiere ser o quiere que sea su hijo, ¿verdad?
Entonces vamos a la segunda pregunta. Dice, ¿cómo la manera en que es alimentado un infante afecta un carácter? Primera de Corintios 3:2 dice, os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no podáis soportarlo, ni aún podéis ahora. Qué interesante cuando habla de leche el apóstol Pablo. Les di leche, dice. La alimentación del niño en su primera etapa viene a ser de leche, como podemos nosotros explicar esta parte. La madre va a compartir o va a dar a su niño el alimento a través de la leche materna, pero la alimentación que va a producir esa leche es la que la madre va a consumir en su alimento diario. Muchas de las madres se embotan después de tener sus niños y lamentablemente van formando un carácter. Miren lo que dice el testimonio en el hogar cristiano. A muchas madres, mientras amamantan a sus pequeños, se le ha permitido trabajar en exceso y afibrarse la sangre cocinando. ¿Se dan cuenta? Dice, el mamante quedó gravemente afectado, no solo por la nutrición afiebrada del pecho materno, sino que su sangre fue envenenada por el régimen malsano de la madre, que inflamó todo su organismo y con ello afecta la alimentación del niño. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos y hermanas? Cuando nosotros nos damos cuenta que esta educación es muy importante, la madre debería tener en cuenta de que su alimentación también va a transmitir al niño. Una madre puede decir, bueno, a mí me gusta esto y por esa razón lo voy a comer, lo voy a tomar, pero no se da cuenta de que va transmitiendo a su niño. Y por esa razón muchos de los hijos cuando crecen tienen esos hábitos y la madre puede preguntarse, ¿pero por qué? Es que en los primeros años de vida la madre fue la culpable de esta parte que en algunos casos la madre no sabía. Pero en este caso, cuando nosotros estamos estudiando ya, la madre o los hermanos que quisieran ser padres deberían entender esto. La madre debería hacer su alimentación, una alimentación como ya está escrito en la palabra de Dios, que dice, si comes o bebes, sea todo para la gloria de Dios. Todo lo que debíamos nosotros hacer es pensando si estamos agradando a Dios y estamos dándole gloria y honra, ¿verdad? Entonces la pregunta decía, ¿cómo la manera en que es alimentado un infante afecta un carácter? ¿Cómo? Cuando nosotros consumimos comidas malsanas, ¿verdad? Ya sea alimentos a base de carnes, a base de dulces, y todo eso va a afectar a nuestros bebés, ¿verdad? Vamos a otra pregunta. Dice, ¿por qué debemos prestar atención a la conducta de nuestros niños en el culto público? ¿Por qué debemos prestar atención? Dice. Vamos a ver lo que dice en el libro de Habacuc 2:20. El libro de Habacuc 2:20. Este libro pocas veces he leído, pero que realmente nos da algo para entender que es muy importante. 2:20 dice, en cambio, el Señor está en su santo templo, calle ante él toda la tierra. En cambio, Él está en su santo templo, dice. Por esa razón, calle toda la tierra. ¿Qué quiere decir esta parte? Si nos damos cuenta, ya nos está diciendo el respeto y la disciplina que debería tener cada oyente cuando está en la casa de oración. Mira lo que dice el testimonio en el Espíritu, Dones Espirituales, el tomo 2, la página 288, 289. Dice,
La casa de Dios a menudo es profanada por los hijos de los observadores del sábado. Sus padres les permiten correr alrededor del templo, jugar, hablar, llamar la atención del público y manifestar su mal genio en las mismas reuniones donde ellos se han congregado para rendir culto a Dios. Dice, la casa de Dios es a menudo profanada por los hijos de los que profesan o los observadores del sábado. Vemos muchas veces el caso de muchos niños que cuando están en el lugar de culto hay una irreverencia total. Los padres muchas veces apoyan ese mal genio a los hijos, no enseñándoles que la palabra de Dios dice que cuando están en la casa de Dios debería haber silencio, respeto, porque el Señor se va a manifestar. Es profanado, dice. Nosotros quizás no nos damos cuenta que los niños están haciendo eso y que nosotros somos los culpables, únicamente nosotros estamos haciendo que nuestros hijos falten el respeto a nuestro maestro. Y muchos padres no tienen en cuenta lo que dice la palabra y lamentablemente en un momento se dan cuenta cuando los hijos, cuando han crecido, se han alejado de ese camino que era correcto. Por esa razón, hermanos, tenemos que orar y pedirle la dirección al Señor para que nuestros hijos, cuando vayan a la casa de oración, no hagan una irreverencia y dejen quizás en vergüenza a los padres. Deberíamos nosotros enseñarles, pero no solamente con palabras, sino con el ejemplo. Entonces la pregunta decía, ¿por qué debemos prestar atención a la conducta de nuestros niños en el culto público? Porque muchas veces nuestros hijos son irreverentes, ¿verdad? Deberíamos tomar en cuenta eso y sacar provecho de lo que estamos aprendiendo. Vamos a otra pregunta. Dice, ¿cómo muchos malinterpretan la esencia del verdadero amor paterno? ¿Cómo muchos malinterpretan la esencia del verdadero amor paterno? Vamos a ver lo que dice en el capítulo del libro de Proverbios 29:15. Proverbios 29:15. Dice así. La vara y la represión imparten sabiduría, pero el muchacho consentido avergüenza a su madre o a su padre. Qué interesante. Dice que la vara corrige al niño, pero el niño consentido avergüenza a sus padres. ¿Cuántos niños han avergonzado a sus padres fuera del hogar? Y los padres, por no quedar quizás en vergüenza, han permitido que sus niños hagan su berrinche y que lamentablemente no corrijan, y cuando ellos crezcan sean los peores hijos que hay en la tierra. Es peligroso esa parte. Nosotros no hablamos de lo que nuestra experiencia, hablamos lo que está escrito. Y el Señor dice que la vara, la represión imparten sabiduría. Sin duda que es así. Cuando hablamos de vara, no hablamos de que el niño debe ser castigado en todo momento, sino que en el momento de irreverencia o falta de respeto, el niño debería ser castigado. Y la vara dice que disciplina. La vara no mata, la vara disciplina. Pero cuando hablamos de vara, no está hablando de palo, sino de un instrumento que pueda castigar al niño sin lastimarlo. Muchos padres golpean a sus niños y no tienen compasión. La furia es sacada del padre al hijo, y por esa razón muchas veces los niños, en lugar de respetar a los padres, empiezan a odiar a los padres.
Tengamos mucho cuidado, mis queridos hermanos. No digamos que solamente la Biblia dice que porque la vara disciplina, nosotros en todo momento vamos a utilizar esa herramienta para castigar a nuestros hijos. No lo hagamos. El testimonio dice: pero muchos permiten a Satanás tomar a sus hijos bajo su mando. Y en su niñez el espíritu de Satanás se manifiesta en los pequeños mediante gritos apasionados o modales malhumorados. Un niño bajo el control de esa mala disposición perturbará la casa entera y desterrará la paz de sus fronteras. Los padres deben tomar tiempo para disciplinar a sus hijos. Sin duda que es así. Se dan cuenta que Satanás toma posesión del niño y por esa razón el niño se convierte en un agente de Satanás. ¿Cuántas veces hemos visto esos casos de los niños que se portan mal y que los padres le permiten porque lamentablemente ya no pueden hacer nada? Pero es necesario, mi querido hermano, amigo, de que tú estés escuchando tus mensajes. La palabra de Dios nos está educando a nosotros y quiere que también eduquemos a nuestros hijos conforme a lo que está escrito. No vayamos en contra de la palabra, sino que hagamos lo que la palabra dice. Entonces la pregunta dice: ¿cómo muchos malinterpretan la esencia del verdadero amor paterno? Con el consentimiento, ¿verdad? Y dicen: no, mi hijo no lo voy a pegar porque quizás a mí me pegaron, pero yo no lo voy a hacer. Pero realmente la palabra de Dios nos dice, ¿no?, que al hijo que ama, Dios lo disciplina, lo castiga. Y es necesario el castigo para que el niño entienda que si sales de los parámetros del respeto, tienes consecuencia, ¿verdad? Vamos a otra pregunta. Dice: ¿qué prioridad de Ana debería ser compartida por nosotros hoy? Primera de Samuel 1:22. ¿Qué prioridad? Vamos a ver lo que dice Primera de Samuel 1:22. Dice así: pero Ana no subió, sino que dejó a su esposo. Cuando el niño sea destetado, lo llevaré a presentarle ante el Señor y dejarlo allá para siempre. La madre, Ana, no permitió que su hijo fuera llevado al templo antes que la madre pueda educarlo y encaminarlo al camino correcto del Señor. Y ese es el deber de las madres en este tiempo. Las madres tienen una gran responsabilidad. Sé que los padres también, pero la madre es la que pasa el más tiempo con los niños y que debería otorgarle o darle la herramienta para combatir con las huestes del enemigo. El testimonio en conducción del niño, la página 181, dice: durante los 3 primeros años de vida, el profeta Samuel, su madre, lo enseñó cuidadosamente a distinguir entre el bien y el mal. Esa es la razón por la cual nosotros nos damos cuenta. Dice: durante los 3 primeros años, los niños ya se van dando cuenta y van entendiendo en distinguir las cosas buenas o las cosas malas. Y eso es lo que deberíamos nosotros hacerles entender. Ya que el niño conforme va creciendo, va experimentando y va encontrando cosas que lamentablemente podrían ser contrarias a lo que él ha aprendido. Y por esa razón nosotros como padres deberíamos enseñarlo por ejemplo, no solamente por palabra. Los padres pueden muchas veces hablar cosas, pero no hacer lo que está escrito en la palabra de Dios. Y ahí es donde está la equivocación y ahí está el fracaso de muchos padres. Nosotros necesitamos ser obedientes al Señor para que nuestros hijos también sean obedientes al Señor. Y eso no se logra de la noche a la mañana, sino en un trabajo arduo y en colaboración con los integrantes de la familia, ¿verdad? Padre,
madre e hijos deberían estar en coordinación como un equipo, un grupo que va trabajando para salvar almas del pecado, ¿verdad? Entonces, ¿qué decía? ¿Qué prioridad de Ana debería ser compartida por nosotros? Educarle los primer años de vida del niño. Ahí es donde deberíamos nosotros meter más, vamos a decir, más cosas buenas en la mente del niño para que cuando quiera salir recuerde lo que está en la mente y se aparte del mal, ¿verdad? Vamos a otra pregunta. Dice, ¿cuál es el deber de los padres para este tiempo? ¿Cuál es el deber de los padres este tiempo? Sin duda que en todo tiempo el deber de los padres ha sido educar a sus niños y encaminarlos al Señor. Y en este tiempo, ¿cuál debería ser también el deber de los padres? Éxodo 10:2 dice, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos los prodigios que yo hice en Egipto y las señales que te di entre ellos, y para que sepáis que yo soy el Señor. Lo cuentes, recordando que en el tiempo antes de conocer la palabra, nuestra madre, sentados ahí quizás en la cocina, nos contaba las experiencias y historias que a nosotros nos hacían tener curiosidad para saber más, y escuchábamos atentamente las cosas, ¿no? Claro que era fantasía todo esto, pero qué hermoso sería que las madres contaran las cosas maravillosas que Dios hizo en sus vidas y la que hizo anteriormente en el pueblo de Israel y lo que hizo ahora con nosotros. Podemos nosotros sacar lo más preciado y compartir a nuestros hijos para que nuestros hijos amen al Señor. Muchos padres quieren llevar a sus hijos a los templos y que en los templos los hermanos lo cambien, sin saber que la responsabilidad mayor lo tienen los padres. No solamente basta llevarlos, es necesario que el padre pueda educarse en el Señor y que enseñe a amar verdaderamente a su hijo, ¿verdad? El testimonio dice, el método de gobernar que tiene Dios es un ejemplo de cómo se van a educar a los niños. No hay opresión en el servicio del Señor y no ha de haber opresión en el hogar ni en la escuela. Ni los padres ni los maestros deben permitir que se desprecie su palabra y no se le preste atención. Sin duda que cuando los niños quieren hablar y quieren decir algo, muchas veces los padres no se les damos la importancia, cuando los niños podrían ayudarnos a entender las verdades. Por esa razón el niño Jesús crecía en sabiduría, dice, y cuando estuvo con los maestros de la ley, los maestros escuchaban a este niño como hablaba, y así deberíamos nosotros también escuchar a los niños cuando quieren decir algo, porque ellos también quieren opinar, quieren hablar, pero muchas veces son cerrados las bocas para que no escuchemos, y es ahí donde el problema, que muchas veces los niños cuando crecen van a salir del camino del Señor. Es una educación tan peligrosa en estos tiempos que tenemos, y tengamos mucho cuidado porque nuestros niños pueden perderse en el mundo. La pregunta decía, ¿cuál es el deber de los padres para este tiempo? Enseñarles por precepto y ejemplo, ¿verdad? Por palabra y también por ejemplo. Yo puedo decir a mi hijo, hijo, guarda el sábado, y si yo no lo guardo, ¿sería de beneficio? ¿Verdad que no? Yo podría decir a mi hijo, no mientas, pero yo miento, y mi hijo más adelante mentirá. Es por esa razón que yo necesito ser educado para ser ejemplo de mi hijo y poderle llevarle al camino correcto.
Entonces, mis queridos hermanos, es necesario que nosotros eduquemos a nuestros niños en los primeros años de vida, porque cuando ellos crezcan, nos darán las gracias o hablarán en contra de nosotros, ¿verdad? Un deber de suma importancia recae sobre los padres hoy. Debemos guiar a nuestros hijos al Salvador mientras estén pequeños, para que cuando salgan de casa nunca se aparten de Dios. Esa es la idea, hermanos. El testimonio dice que los niños seguirán los pasos de los padres. La palabra de Dios dice que debemos nosotros educar a nuestros niños y cuando ellos sean viejos, no se apartarán nunca del Señor. Ese es el deber nuestro, hermanos. Eso es el deber para con todos los niños. Y hoy nosotros no podemos perder el tiempo, ya que el tiempo es corto. Y si nosotros no le educamos, Satanás educará por nosotros. Que en este día puedas reflexionar y puedas acercarte al Señor y decirle: Señor, ayúdame a educar a mi hijo. Bendiciones. Un feliz día de reposo, que lo pases hermoso. Nos vemos en un próximo video.